Bienvenida, bienvenido a este nuevo video, donde vamos a hacer un recuento de los temas que estuvimos tratando hasta el momento. Y si llegaste a este video de casualidad, ten en cuenta que nuestros videos están siendo numerados para que vos les puedas hacer un seguimiento y puedas seguir los temas que en este momento yo voy a tratar para que tengas las explicaciones que nos traen a esto que nosotros llamamos nuestro modelo de realidad. Modelo de realidad que estamos planteando para poder explicar qué somos, quiénes somos, qué es exactamente el universo y poder tomar conciencia de ello. Y para iniciar entonces este video y darle continuidad a los temas, vamos a comenzar a redondear un poquito la idea de lo que se tiene como inteligencia. ¿Sí? Que nosotros unimos, decimos, conceptos que se tienen, que se han tenido desde siempre en la humanidad para poder referenciar a distintos temas. Entonces, cuando queremos tratar un tema, unificamos los conceptos y las ideas que se tuvieron desde siempre y buscamos un concepto básico, el más rudimentario que nos permita dar un paso inicial para poder empezar a explicar las cosas. En este caso, cuando hablamos de inteligencia, el concepto inicial, rudimentario, básico, que nos permite entender qué es la inteligencia, pues bien, es una definición que es exactamente esta: capacidad de resolver problemas. ¿Sí? Capacidad de resolver problemas. Pueden ser problemas matemáticos, problemas lingüísticos, problemas de repente de reacciones o toma de decisiones físicas, ¿sí? Resolver un problema que es moverme, agacharme, sentarme, pararme, también es capacidad de resolver problemas. Un problema de que tiene que ver, está ligado a una disposición física necesaria de movimiento. Entonces, no deja de ser capacidad de resolver problemas. Con lo cual, esto engloba exactamente lo que es la inteligencia en sí. Pues bien, hablamos también de vida. Y cuando vimos el orden, vimos que poníamos dos líneas, estamos hablando de Fibonacci, la secuencia de Fibonacci, y podíamos poner dos líneas, que ¿qué pasaba con esas dos líneas? Que en ese caso eran números, frecuencias decíamos, notas, ¿sí? Que nos permiten comenzar a desarrollar el programa. Bien, había una complementariedad en esas líneas entre el conjunto de las primeras 12 notas y el conjunto de las segundas 12 notas. En total, 24. Complementariedad. Pues bien, nosotros entendemos que entre la vida y la inteligencia hay un complemento. No puede haber vida sin inteligencia y tampoco puede existir inteligencia sin vida. Si bien cuando empezamos a hablar de lo que es materia y energía, materia y fuerza, estamos hablando que es un proceso inteligente, pero que tiene como objetivo la formación de vida. Es decir, a partir de un proceso inteligente genera vida. Lo cual la inteligencia es la herencia que nos delega el proceso. Porque se inició de manera inteligente. Hay relaciones matemáticas ineludibles que se pueden explicar, que se pueden estudiar. Entonces, es sí un proceso en sí inteligente. Nosotros lo derivamos y a partir de ahí, cuando lo complementamos con la vida, tenemos esto: capacidad de resolver problemas. Entonces decimos que esto es complementario, de la misma manera que desde el inicio de la formación de la materia
porque esto es todo un proceso, pues bien, fuerza y materia también son complementarios. Para hacer de alguna manera lo que sería un recuento de los temas, y poder entenderlo, ¿sí? Para poder, como decimos, tomar conciencia, ¿sí? Tenemos que ver qué es esto exactamente, más allá de que viene de un proceso que tiene que ver con una fuerza, que tiene comportamientos físicos, básicos, simples, que son de acción y reacción inclusive. Son procesos muy simples, pero que cuando se van sumando generan nuevas capacidades y generan un proceso que va evolucionando y va generando compuestos mucho más complejos. Entonces, hay una base física de la fuerza que es la que va produciendo todo lo demás. Y siempre en constante movimiento. Y decimos que es un proceso inteligente. ¿Y qué es en sí la inteligencia? Ahí viene la cuestión, que es, si lo miramos desde acá, no deja de ser un proceso. Nosotros heredamos esa capacidad del mismo proceso, pero no deja de ser un proceso que tenemos que llevar adelante, que consiste básicamente en empezar a acumular información, que es lo que hace el proceso. Acumula información. ¿Dónde la acumula? En las ondas, dijimos. Codificadamente, con las propiedades que tiene, esa fuerza y sus capacidades básicas, va acumulando información. Nosotros, para poder seguir el proceso, ¿qué es lo que hacemos? Para evolucionar inteligentemente. Acumulamos información, aprendemos de absolutamente todo lo que hacemos durante el transcurso de nuestra vida. Todo se transforma en información. ¿Sí? Esa es la primera parte del proceso. ¿Cuál es la segunda? Entender esa información. Que cuando hablábamos de una IA, entendíamos que había un procesador que permitía ordenar esa información, ¿sí? De repente es como agarrar y hacer un cuadro sinóptico. Pongo las columnas y pongo cada información de acuerdo a un ítem correspondiente y digo, estaba acá, estaba acá, estaba acá, estaba acá, lo ordeno. Bueno, eso es empezar a entender las cosas. ¿Sí? Luego, necesitamos algo más, que es lo que empieza a utilizar el procesador al tomar esa información, ordenarla y empezar a utilizarla. Si no, ¿para qué queremos esa información? La queremos para evolucionar, para mejorar nuestra condición de vida. Y entonces, el tercer paso es comprenderla. ¿Por qué? Porque la vamos a utilizar como capacidad de resolver el problema. Aparece un problema, utilizamos la información, lo resolvemos, punto. Seguimos, paso siguiente, evolución. Evolución. Ahora, lo que sería el último punto, la necesidad de poder emparentarnos con el proceso y llegar a dominar el proceso para una evolución suficiente que nos permita el objetivo, esa supervivencia. Y eso es tomar conciencia. Es decir,
el punto álgido de esta cuestión es la conciencia. Pero no es que nosotros venimos con conciencia. Venimos con conciencia básica, simple, sencilla, de que me toco y existo, soy, punto. Pero si yo no entiendo todo esto, puedo entender una parte, la que estudio, la que se me presenta en la escuela, dentro del sistema de educación, y cómo yo puedo ir entendiendo las cosas para utilizarlas, comprenderlas, ¿sí? Pero llego a un punto de conciencia limitado. Entiendo, puedo entender que soy un sobreviviente, que soy un superviviente, que soy una persona que está en estado de supervivencia o un ser. Lo puedo entender, puedo ser consciente de eso, pero no tengo toda la información como para entenderlo. Y si encima en algunos casos, cuando voy a preguntar o cuando quiero estudiar y quiero buscar esa información, me saltan palabras como magia, secretos, misterios, pues bien, ¿qué información? No, hasta acá llegué, basta. Porque lo demás no lo voy a saber si es secreto. Lo demás no lo voy a saber si es un misterio. Quizás sea un aventurado y quiera buscar cuál es la resolución de ese misterio. Pero ya de entrada me están diciendo que es difícil. Inclusive hay una magia, con lo cual una magia y truco. Ponele que hay truco y entonces muy probablemente me encuentre con mentiras, cosas que me dicen o que se me muestran de una manera y que en realidad son de otra. Yo estoy viendo que sacan una carta, pero alguien hizo ahí un truquito para que yo vea que sacaron una carta. Entonces, si yo no tengo la información correcta, ¿cómo puedo pretender establecer un sistema de vida que me permita esa supervivencia? Pues bien, de esto entonces se puede deducir que realmente para poder lograr esa supervivencia hay que tener el conjunto de la información. Hay que saber la mayor parte de la información que hace que nosotros existamos, para saber cuál es nuestro propósito, para saber cuál tendría que ser nuestro destino, al cual deberíamos apuntar, y que inclusive en la antigüedad se decía, y se decía muchísimo, y se sigue diciendo hoy por distintos medios y de distintas maneras, que debemos vivir acorde a la naturaleza. Acorde a la naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza? Si hay algo que le da origen a esa naturaleza, pues la naturaleza comienza acá y tiene todo este proceso. Si yo no conozco el proceso, pues ni de casualidad puedo conocer qué es exactamente la naturaleza. Pues conociendo el proceso, conozco la naturaleza, vivo acorde a la naturaleza y de acuerdo al proceso, para lograr esa supervivencia, que tiene que ser mi objetivo. Tiene que ser mi objetivo. Y decimos que heredamos las capacidades, las proyecciones, las iniciativas que hacen que ese mundo exista, nosotros las heredamos. Y fíjense que el universo, en sus primeras partes de organización y de formación, ya alcanzó la supervivencia. Ya la alcanzó. Nosotros lo hacemos de manera rudimentaria, como lo hace cualquier forma de vida, a través de la procreación. Tener heredad, tener hijos. Y todo viene, por lo general, si se estudia como corresponde, de un huevo. De un huevo. Una semilla. Y en realidad la semilla está dentro de un huevo, que es el fruto. Todo viene de un huevo. ¿Qué se decía antiguamente? El origen del universo.
el huevo cósmico, y que dio origen al proceso, que inició el proceso a partir de ese huevo, es lo que consideramos como cosas visibles, habíamos dicho en un momento, las habíamos separado, materia, vida, y las cosas invisibles, inteligencia, fuerza, energías. Esto es de alguna manera un recuento de lo que fuimos viendo y para que se pueda entender, porque nuestra proyección como proyecto es lograr que seas consciente de toda esta información, que la puedas dominar, porque esa información estudiada y llevada adelante como proceso evolutivo te va a permitir lograr este objetivo. Esta es la idea de Proyecto Ciencia. Y sé que en algunos casos hay gente que ve que hay numeritos y quizás les atrae más. Así que en el próximo video vamos a ver algunos numeritos más para poder ir viendo cuál es la base de conocimiento que nosotros tenemos para poder explicar todo esto. Lo hacemos de la manera más simple y más sencilla. ¿Por qué? Porque decimos que nuestro objetivo es que vos tomes conciencia. Ciencia de la naturaleza, conciencia de quién eres, conciencia de qué es este mundo que te rodea. ¿Sí? Y para terminar este video voy a hablarte del principio de mínima acción, que tiene que ver con prácticamente una herramienta que utiliza el proceso para poder evolucionar. Y ahí vas a ver que no deja de ser algo inteligente. Sin embargo, es natural. La naturaleza intrínsecamente es inteligente. Lleva adelante un proceso físico, matemático. Y de ahí heredamos nosotros esto. Con lo cual, todos los seres vivos tenemos esa misma capacidad. La cuestión es desarrollarla teniendo la información correcta. Si tenemos falsa información, no nos sirve. No nos sirve. Pues bien, voy a hablar entonces del principio de mínima acción, que es algo que utiliza la naturaleza. ¿Cómo te lo voy a explicar? De manera simple. Nosotros podemos tener un vaso, ¿sí? Un vaso que tiene agua. Esto lo podés buscar en internet, lo vas a encontrar y va a haber explicaciones inclusive mucho mejores que las que yo te puedo dar. Pero bueno, introducimos una cuchara, un elemento, una pajilla de repente, ¿sí? La introducimos en el vaso y vemos que en el nivel del agua hay un pequeño corte. Y vemos que al nivel del agua la pajilla parece quebrada. ¿Y qué es lo que sucede? En este caso, una fuerza, una energía, como es la luz, usa su inteligencia para llegar a la pajilla que está fuera del agua, porque está en un medio mucho más disperso, el aire, entonces es mucho más fácil pasar por un montón de escombros que hay ahí y llegar a la pajilla. ¿Sí? En cambio, para pasar por el agua tiene más trabajo, porque las partículas están más juntas, entonces tiene que como ir pidiendo permiso para llegar acá. Entonces, divide ese trabajo por la distancia de alguna manera y entonces quiebra la pajilla visualmente para poder llegar a ella. Esto se conoce, se estudia, es un principio que inclusive se hicieron los cálculos y demás, un tal Fermat, ¿sí? Fue quien lo presentó matemáticamente, y funciona.
En la naturaleza hay un montón de ejemplos de este tipo. ¿Te puedo dar otro? Tenemos de repente acá un electrodo conectado a una base donde yo le voy a conectar una corriente positiva de alto voltaje. Puede ser otra situación, pero en este caso vamos a poner este ejemplo. Entonces, acá tenemos otro terminal donde le vamos a conectar la corriente negativa. ¿Qué sabemos? Que las corrientes positivas y negativas se atraen, lo mismo que en el imán, se atraen, ¿cierto? Ya eso es un principio que tiene la fuerza, y vos vas a decir, ¿por qué la chispa que yo voy ahora a soltar acá va a ir para allá? Se atraen. Es un proceso lógico, no hay ninguna magia. Pues bien, yo le pongo electrodos acá. Pongo 1, 2, 3, 4, 5 y mando una carga aquí, una orden, una carga, una información, una chispa, y bueno, esta chispa de manera natural va a querer unirse con la otra carga, y entonces va a saltar. Y bueno, ¿a dónde va a saltar? Puede saltar y acá directamente. ¿Para qué va a pasar por todos los electrodos? ¿No? Si yo fuese el que tiene que hacer ese movimiento como ser inteligente que soy, ¿qué voy a estar fijándome en cuál electrodo voy a... ¿Para qué los cálculos? Salto la zanja y llego al otro lado, ¿no? Pues bien, de alguna manera hace un cálculo. ¿Y a dónde va? A la que tiene más cerca. ¿Pero qué tiene? ¿Ojos el electrodo? ¿Tiene un cerebro que le dice, che, acá, y hace los cálculos? No, es natural. Una fuerza natural. Son procesos naturales. Se pueden calcular, se pueden medir, se puede hacer todo el desarrollo para poder entenderlo, pero no deja de ser un proceso natural. ¿Por qué nosotros actuamos de determinada manera? Porque es una heredad, heredamos esas capacidades, esas formas de actuar del proceso. Son cosas naturales. En muchos casos se las trata como cuestiones intuitivas, de instinto. ¿Cierto? Los animales tienen instinto. Nosotros también. ¿Y de dónde viene el instinto? De lo mismo, del proceso, del principio de mínima acción, instinto, que a su vez el proceso nos hereda esta necesidad de supervivencia, y entonces queremos comer, tenemos hambre, ¿no? Pues bien, eso es aproximadamente lo que vinimos desarrollando hasta acá. Conocimientos que nos permiten entender y tomar conciencia del proceso al cual nosotros le llamamos nuestro modelo de realidad. Y si querés estudiarlo, como dije, podés verlos en los videos que están numerados y en orden para que puedas estudiar cada tema y llegar a tomar conciencia de quién eres, qué eres y qué es este mundo que nos rodea.